Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a compartir la lectura de la palabra del Señor a Judas, un escrito breve que es inmediatamente anterior a Apocalipsis. La hoja anterior de Apocalipsis, que es el último libro en la Biblia, Judas, tiene un solo capítulo. Vamos a leer allí entre los versículos 10 al 13. Entre los versículos 10 al 13. Amén. Judas, espero que ya lo tenga, es una hojita antes de Apocalipsis. Leo a partir del versículo 10 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Amén. Al criar a los hijos, como lo hemos conversado en algunas otras de nuestras predicaciones, al criar a los hijos, uno tiene 2 opciones, solo 2 posibilidades. O los cría bajo disciplina, en la gracia del Señor, conforme a la instrucción de la palabra, para que ellos alcancen, lleguen a ser hechos hijos de Dios. O los criamos como el sistema cría a los niños, en un símil que espero no ofenda a nadie, pero se crían a los niños como animalitos, que actúen por instinto, que hagan lo que les parezca que está bien, que reaccionen de cualquier manera y que vayan creciendo con sus almas, sus mentes absolutamente dañados por el encono, por la ira, rabia, la envidia, etcétera, que aquellas cosas sean parte de sus vidas. Como no hay disciplina, como no hay ninguna forma de enseñanza, de amonestación, entonces se crían de la manera que pueden. El problema es que cuando se crían sin Dios, que es lo más grave, su vida va a ser una vida llena de tinieblas. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la Escritura, ¿qué hace? Nos da ejemplos y nos dice: cuidado. Si a un hijo no se le cría en disciplina, van a terminar actuando como algunos hombres de estos. Si a un hijo no se le señala el camino, si a un hijo no se le instruye, si a un hijo no se le forma en la palabra de Dios, en la disciplina de Dios, entonces van a actuar, lo dice aquí Judas en el versículo número 11. Dice: ay de aquellos que han crecido sin formación, sin enseñanza. Dice: porque han seguido el camino de Caín. Capítulo 4 de Génesis, usted sabe lo que pasó allí en forma muy breve. Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. Ambos, uno del producto de la tierra, el otro trajo un hermoso cordero. La Escritura dice que Dios consideró y recibió a Caín
y a su ofrenda. A él primero. Consideró a Caín y a su ofrenda, dice. Pero no consideró a... Creo que me acabo de equivocar. El Señor consideró y recibió a Abel. Allí está. Recibió a Abel y a su ofrenda, al cordero que trajo. Pero no consideró a Caín y la ofrenda suya. Entonces, ¿qué hace Caín? Se molesta tanto que busca la manera y lleva a su hermano al campo, viene sobre él y le asesina. Y se convierte en el primer fratricida de la historia, el primer criminal que da muerte a su hermano. En lo que estamos leyendo aquí en Judas, en el versículo 11, dice que estos desobedientes, injustos, han seguido el camino de Caín. Les da lo mismo a quien atropellan, a quien dañan, a quien ofenden, por sobre quien pasan. Da lo mismo. Lo que importa es conseguir ciertos objetivos temporales, carnales, terrenales. Pero el segundo ejemplo que pone, se lanzaron, dice, por lucro en el error de Balaam. De eso recientemente hemos conversado, está allí en la nube a la que ustedes pueden acceder. Balaam, siendo un profeta, desobedece la voz de Dios y tiene que asumir las consecuencias por no ser un hombre que buscaba honrar a Dios, sino que estar interesado en hacer negocio con la palabra de Dios, en obtener riquezas a cambio de transar los principios de Dios. Pero luego es citado aquí, dice que estos desobedientes perecieron, dice, en la contradicción de Coré. Así dice, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabe de qué estamos hablando? En forma breve. Libro de Números, en el capítulo 16. Números, en el capítulo 16, amigos y hermanos. Los que tengan su Biblia de papel, los que no estén leyendo seguramente en su celular o en su computador, van a observar que sobre el verso 16 hay un subtítulo, dice allí la rebelión de Coré. Y está citado aquí en la palabra del Señor precisamente porque es un muy mal ejemplo, muy mal modelo, o es la peor forma como podría conducirse un hijo, un joven, un varón joven, ¿no? Frente a la autoridad de Dios, frente a la palabra de Dios y lamentablemente asumir las consecuencias. ¿Qué pasa con este Coré al que hace referencia ya Judas? Por favor, leamos juntos los 3 primeros versículos del capítulo 16 de Números. Dice Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gentes, agruparon gente con ellos, y se levantaron contra Moisés. Moisés era el siervo de Dios. Moisés estaba puesto por Dios allí. Moisés era el hombre con quien Dios hablaba y Moisés daba la palabra de Dios al pueblo. Era un profeta de Dios. Pero dice en el verso 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Todos príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, eran jóvenes, eran varones jóvenes que tenían cierta descendencia, tenían cierto nombre, eran reconocidos, eran de familias que eran bien consideradas dentro del pueblo, eran príncipes o principales. Mira el verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, estos 250 más Coré, más Datán y Abiram se pararon frente a Moisés y frente a Aarón para decirle, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, dicen ellos, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo que están haciendo es rebelarse contra la autoridad.
Lo que están haciendo es levantarse contra un ungido de Dios. Lo que están haciendo es desobedecer a la palabra de Dios a través de Moisés. Lo que están diciendo es que no están dispuestos a estar sujetos a la autoridad que Dios ha establecido. Quiero decirle que esto no es una historia pasada, hermanos, amigos. Si usted quisiera, deje marcado allí porque volvemos pronto. Deje marcado aquí el número, pero acompáñeme rápidamente en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el versículo 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Va a decir que el mismo Señor Jesucristo, de Él está hablando. El mismo Señor Jesucristo dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de los 5 ministerios que el Señor establece. ¿Y para qué establece los ministerios? Verso 12, a fin de trabajar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, los ministros son llamados por Dios, son ungidos por el Señor y son comisionados por Dios para trabajar con los santos, con los hermanos, con los que llevan años, pero también con los que vienen llegando, para que toda la iglesia sea perfeccionada, sea capacitada, sea santificada para el servicio al Señor. El problema es que, como son llamados por el Señor, como tienen representación del Señor por el Espíritu, entonces tienen una palabra de autoridad. El problema es qué pasa cuando alguien se levanta contra esa palabra de autoridad. ¿Qué pasa con aquellos que deciden que la iglesia debe administrarse sola, que la iglesia se maneja sola, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que no tiene por qué uno llamarse pastor, no tiene por qué llamarse de cualquier manera como ministro? Todos somos iguales, dice la gente por allí. Coré, Datán y Abiram dijeron exactamente eso. En aquellos tiempos, cuando venían por el desierto camino de Canaán, la tierra prometida. Ellos en aquel tiempo ya dijeron esto mismo que se escucha en estos días. La Escritura dice que oyó Moisés, claro, se ofendió, se afectó, se molestó, pero Dios habló con él. Y mire por favor el versículo número 12. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, porque no estaban ahí. Cuando habló con Coré, no estaban estos dos, Datán y Abiram, hijos de Eliab. Y cuando los manda a buscar, ¿sabe la respuesta de estos dos? Le dijeron, no iremos allá. Y siguen hablando. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Hablando de Egipto, donde eran esclavos, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Verso 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Muy bien, muy bien. Versículo 23, por favor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. O sea, donde estén puestas las tiendas de estos tres, retírense, ábranse, sepárense, que solo queden estas tres tiendas allí momentáneamente en pie. Versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram alrededor. Y dice, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Hay una actitud, hermanos, amigos, hay una actitud de rebelión, hay una actitud de desobediencia, hay una actitud de querer imponerse ellos, ¿no? Con un espíritu absolutamente indomable. La palabra de sabiduría del Señor en el proverbio dice que antes de la caída está la soberbia.
Cuando alguien comienza con actitudes soberbias, alguien comienza con actitudes altaneras, yo sé, yo puedo, yo solo voy adelante, yo lo hago mejor que el otro, y yo no me dejo gobernar, no dejo que otro me diga lo que hay que hacer. Cuando esa actitud se inicia, amigos y hermanos, es porque la caída está próxima. Estos Datán y Abiram lo hicieron con una claridad increíble, ¿no? Entonces mira a partir del verso 28, por favor. Verso 28. Dijo Moisés a todo el pueblo que estaba reunido, habiéndose apartado de las tiendas de estos hombres. Y estos hombres estaban entonces frente a la tienda, estaban ellos, sus mujeres, sus hijos, sus pequeñitos, sus guaguitos en brazos. Verso 28 dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Verso 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, entonces Jehová a mí no me envió, dice Moisés. Mira el 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Se acuerda de cuando partimos en el capítulo 16? Decíamos que Coré, Datán y Abiram reunieron a jóvenes que eran príncipes, que eran reconocidos. Eso eran 250. Bueno, cuando el Señor trata con los tres cabecillas, ¿no? Coré, Datán, Abiram, y con sus familias, con todos, perecieron todos. Dice que también por fuego consumió a estos otros 250 que se habían prestado para la blasfemia, para el pecado, para rebelarse contra Dios, enfrentándose al comisionado, al ungido, al obrero que Dios había puesto sobre el pueblo. ¿Qué pasa con Coré, con Datán y Abiram? Una sola cosa. Amigos y hermanos, faltó formación en ellos. Faltaron padres que dedicaran su tiempo a hablarles de Jehová Dios, a decirle cuál es el orden y la palabra de Dios, a decirle que cuando Dios comisiona a uno, Dios lo respalda. Faltó una palabra formativa de los padres de estos tres hombres para decirles que cuando Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Que cuando Dios ha ungido, nadie puede quitar esa bendición. Que cuando Dios ha comisionado, el Señor irá delante con su pueblo. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Qué pena por estos tres jóvenes todavía, hombres maduros, jóvenes. Qué pena por ellos, pero no solo por ellos, también por sus mujeres, también por sus hijos, también por sus bebitos pequeños que debieron pagar el precio del pecado de su padre. Padres que no habían sido formados en el temor de Dios. Amigos y hermanos, ¿qué esperan para sus hijos, para sus nietos? ¿Qué esperan para la prolongación de sus familias, que es finalmente la parentela? ¿Qué esperan de parte de Dios? ¿Amor? ¿Misericordia? ¿Enseñanza? ¿Una vida de bendición? ¿O esperan la muerte y el castigo por el pecado y la desobediencia?
A partir de este día, ninguno de ustedes, amigos y hermanos, ninguno, podrá decir nunca que no escuchó palabra de Dios. Nunca podrá decir, es que yo no lo sabía y por eso lo hice o por eso no lo hice, conforme a lo que Dios demanda. Hoy tienen ustedes frente a sus vidas una palabra de vida, que es obedecer al Señor, ponerse bajo su gobierno, ponerse bajo la enseñanza de su palabra para ser hechos hijos de Dios, o camino de muerte, que es querer hacer las cosas a su manera, con el criterio que usa el mundo para vivir siempre lejos de Dios, en cuyo caso, lamentablemente, se va a cumplir aquella palabra que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es palabra de Dios y no va a cambiar, no va a cambiar, porque Dios no cambia. Bendito y alabado es el Señor. Deseo que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.